dar un mensaje acerca de la compasión. Un mensaje acerca de compasión. ¿Cómo miramos nosotros a las personas, hermanos? Antes de ser cristiano, yo no miraba con compasión a la gente. Antes de ser cristiano, era muy altivo. Veía a las personas así como muy déspota, muy repugnante. Me decía mi esposa que por qué era tan repugnante. No sé. Quizá porque desde pequeño me junté con puros grandes y me trataban mal y me hacían travesuras, ¿sabes? Me hacían cosas y yo creo a lo mejor eso me hizo crecer, ¿sabes? Con ese cierto orgullo, porque a veces yo les hacía cosas y ¿qué? Le decía, ¿sabes? Nos retaba a los grandes, ¿sabes? Y yo creo que me acostumbré a vivir de esa manera, ¿sabes? Fui creciendo de esa manera y veía a las personas así, ¿sabes? Veía a las personas y eso me metía en muchos problemas, vez tras vez me metía en problemas. A veces iba con mi esposa y le decía a la gente, ¿qué me ves? Ya vas a empezar, entonces vámonos, camina. ¿Qué me ves? Digo, pues no, que no te ven, vamos todos en la calle. Así pues una cosa que me veía, otra cosa que se me queden viendo, y era lo que no me gustaba, que se me quedaran viendo. Pues vístete bien para que no te queden viendo, me decía. Ahí de los pantalones a media pierna y todo cholo. Pues obviamente se iban a quedar viendo la gente, ¿verdad? Pero ¿cómo miramos a las personas? Hoy en día como cristianos, ¿cómo vemos a la gente? ¿Cómo vemos a las personas allá afuera, las personas que necesitan de Dios? ¿Cómo las vemos? Una persona me decía que cuando veía a alguien necesitado, dice, yo trato de darles, aunque me quede yo sin dinero, dice, trato de darles. Eso es ver a la gente con compasión. Si la gente necesita, y tú ahora ya eres cristiano, tratar de ayudar, tratar de hacer algo. Me decía esta hermana, dice, es que yo hago eso, veo a alguien y me detengo y les doy. Y más si es mayor, dice. Más si es una persona adulta, yo me detengo y digo, qué bueno. Eso es mirar a la persona, como Cristo los mira, como Cristo miró a la gente. Como Cristo miraba a las personas, con compasión. Dice que tenía compasión de la gente. Ahora nosotros, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vemos? Estaba mirando una historia. Quiero introducirme con esta historia. En 1988, un barco de guerra de los Estados Unidos estaba pues en el mar, ¿verdad? Estaba ¿cómo se dice? Bueno, estaba vigilando, pero le hablaron a ese barco, le dijeron que había dos naves también ahí, pequeñas, que estaban tratando de entrarse a territorios estadounidenses, y mandaron a un helicóptero. De ese mismo barco sale el helicóptero a revisar y dice que esas naves pequeñas le empezaron a disparar a los helicópteros. Entonces regresan esos helicópteros llamándole a base y le dice, hey, es cierto, dice, son dos naves, dice, y nos están disparando. Entonces el barco el barco grande de guerra, le dice, pues prepárense, vamos a enfrentarlos, vamos a destruirlos. Y van hacia donde estos barcos estaban. El asunto era hacia los barcos. Estaban enfocados en destruir esos barcos. Este barco de guerra de los Estados Unidos, Vincennes, algo así se llamaba, pero era un barco grande, que había mucha tripulación, y ahí estaba ese barco rumbo a los otros dos barquitos. Dice la historia que esos barcos obviamente no le iban a hacer nada a ese buque, no iban a hacer nada, pero empezaron a atacarlo, empezaron a dispararle. Este barco también intercede, también empieza a dispararles. El problema fuerte, o el problema más grande que hubo en ese momento no era tanto los barcos enemigos que estaban ahí. El problema más fuerte fue
de que pasó un avión en ese momento. ¿Ven? Pasa un avión, era un avión iraní, ¿ven? Y este barco, ¿ven? Mira en su radar, ven que viene este avión iraní, ¿ven? Entonces levantan los proyectiles y le disparan al avión, ¿ven? Y le dan los dos proyectiles, uno le da en la parte de atrás y otro le da en la ala, ¿ven? Una de las alas principales, ¿ven? Y pues desploman el avión, ¿ven? Empieza y lo aterrizan, ¿ven? El problema es de que ese avión, aunque era un avión iraní, era un avión de pasajeros, no era un avión de guerra. No era un avión de guerra, ¿ven? Era un avión de pasajeros, ¿ven? El cual llevaba 290 pasajeros. Esa es la historia, que todos murieron. Todos murieron. En ese tiempo estaba el presidente Ronald Reagan, ¿ven? El cual le estaban pidiendo, ¿ven? Dinero por haber hecho eso. Estaban pidiendo dinero por haber destruido ese avión, porque no era un avión de guerra. Dice, sí, dice, no era un avión de guerra, pero cuando se avisó, cuando se les dijo, ese avión no se reportó. No se reportó para nada. Entonces lo tomaron como un avión de guerra. Cuando es un avión comercial, dice, se reportan. Cuando se les hace el primer llamado, el mismo avión se reporta, vamos con tripulantes, así, con destino a tal lado. Este llevaba destino a Dubái. Imagínate, iban con destino a Dubái. A ver, entonces, dice, ven que le estaban exigiendo, a ver, mucho dinero. Estaban exigiendo, a ver, compensación. A ver, pero sabes, a ver, nadie quería nadie quería dar, a ver, esa compensación. El presidente habla, ven, y le dice, ¿saben qué? Les vamos a dar ciertos millones de dólares, pero no al gobierno, no al gobierno iraní. Le vamos a dar a las familias de las personas. Dice, porque son las que están sufriendo. El gobierno iraní quería el dinero para ellos, quería muchos dólares, muchos millones de dólares. Y le dice el presidente, no, dice, a ustedes no les vamos a dar nada, se lo vamos a dar a las familias. A cada familia de los 290 tripulantes que iban ahí, a ellos les vamos a dar el dinero, como compensación. Dice, sí les vamos a dar, pero a la gente, al gobierno no les vamos a dar nada. Y dice la historia que fue el presidente, fueron y estuvieron repartiendo, esa compensación. No era nada más puras personas iraníes, eran personas de la India, venían personas, ¿saben? de Uruguay, había personas de Estados Unidos también, ¿saben? Había mucha gente, ¿saben? De muchos lugares, pero dice la historia, ¿ven? Que la misericordia, ¿ven? Con la que él vio, a las personas o a las familias, fue lo que hizo que les diera ese dinero. O sea, la compasión, ¿ven? Fue lo que hizo que el presidente decidiera darles ese dinero a las familias. Porque él decía, si queremos no les damos nada. El avión nunca se reportó. Le hicieron 3 llamados al avión y en ninguno de los 3 llamados el avión se reportó. Entonces el barco, pues obviamente tuvo que hacer su trabajo. Lo derribó. Si no se reporta, dice, ¿cómo vamos a saber que no es avión de guerra? Cuando no se reportan es porque son aviones de guerra, dice, y los tenemos que destruir. Si estos se hubieran reportado desde un principio, los hubieran dejado pasar, porque el asunto era con los barcos. Pero los barcos sí eran iraníes, los que querían atravesar. Entonces dijo, pues son lo mismo, ¿verdad? Son los mismos. Entonces, hermano, ahí nosotros podemos mirar a ver ese suceso, y se hablaba de mucho dinero, pero el presidente Reagan dijo, sí se lo voy a dar, pero a las familias, por la compasión que sintió por las familias, por los niños, las mujeres que estaban ahí, por las personas, que estaban ahí pidiendo, dice, a ellos les voy a dar, al gobierno no le voy a dar nada. Desde ahí empezaron los ataques terroristas hacia los Estados Unidos. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos a leer nuestro texto, dice Mateo 14, del 14 al 21. ¿Ya lo tienen? Dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud
y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él los discípulos, diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya es pasada. Pide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tiene necesidad de irse, denle vosotros de comer. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ayúdeme a orar. Bendito Padre Dios, en esta hora, Señor, te damos, Padre, gracias por esta oportunidad que nos da de escuchar tu palabra una vez más. Yo me humillo, Dios, ante tu presencia para que seas edificando nuestras vidas, Padre. Recibe toda gloria, honra y alabanza, y tu pueblo dice un fuerte amén. Amén. Saben, hermano, aquí vemos a ver una historia, ven, de compasión. Cristo Jesús, a ver, miraba a las personas y dice que tuvo compasión de ellos. Primero empezó hablándoles, predicándoles, ¿verdad? Les hablaba, les enseñaba de la palabra, les estaba instruyendo, pero dice después les sanaba también. Si había algún enfermo, lo sanaba. Tenía compasión, les ayudaba, los sanaba. Pero los discípulos no alcanzaban a entender, y le dijo: Señor, ya despídelos, ya que se vayan. Porque te imaginas, Señor, que se regresen por el desierto a medio camino y se vayan a desmayar, no han comido, que han estado todo el día. No sé qué palabras hayan usado los discípulos, pero Jesús les dice: hey, espérense, no tienen necesidad de irse, darle vosotros de comer. Señor, pero muchísima gente, es muchísima gente. Cuando una persona, hermano, quiere hacer algo, siempre va a mirar un problema, siempre va a mirar una traba. Es que yo quería hacer esto, pero son muchos. No, mejor no. Eso no es compasión, ¿no? Es que yo quería hacer esto, pero no, es mejor hago otra cosa. A veces queremos ayudar a alguien, pero viene una prueba o una traba, ¿y qué hacemos? Nos enfocamos en esa traba. No nos enfocamos en la necesidad, o no nos enfocamos en decir: bueno, vamos a ver cómo le hacemos, sino que nos enfocamos en la traba que se vino. Siempre va a pasar algo, siempre va a pasar algo. A ver, aquí Jesús le está diciendo: denle vosotros de comer. ¿Y qué fue lo que ellos dijeron? Señor, es que no tenemos aquí comida para tanta gente. No tenemos, Señor, solamente tenemos esto. Ven, 5 panes y 2 peces. ¿Qué vamos a hacer con esto? No veían más allá, no creían por milagros, no creían por algo sobrenatural de parte de Dios, sino que se estaban enfocando en el momento, se estaban enfocando en la realidad, porque era una realidad, no tenían nada. Y a veces nosotros como humanos nos enfocamos en la realidad, nos enfocamos en la realidad que estamos viviendo. Y sí, porque dicen: no, bueno, pues es que es mi vida, es mi realidad, me tengo que enfocar en esto. Sí, pero ¿qué hay de lo sobrenatural? ¿Qué hay del Dios poderoso al que le servimos? ¿Qué hay del Dios de milagros al que le servimos? ¿Qué hay de ese Dios grande, de ese Dios poderoso que nos han hablado desde un principio? A veces hablamos a las personas y le decimos a la gente: esfuérzate, cree por un milagro, Dios te va a ayudar en esto, Dios te va a ayudar en lo otro. Usted le ha predicado a gente o a sus amigos: hey, cree por un milagro, Dios te va a restaurar tu matrimonio. Pero ¿qué hay cuando usted está pasando por ese problema? ¿Qué hay cuando nosotros mismos estamos pasando por esa enfermedad? Mientras no hay enfermedad, podemos decirle a las personas: hey, cree por un milagro, hey, esfuérzate, hey, haz esto, lo otro, mira, clama a Dios, mira, ayuna, mira, haz esto. Pero cuando nos toca a nosotros la realidad de la enfermedad, ¿qué hacemos nosotros? ¿Hacemos lo que le dijimos a la persona? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos toca la realidad? Porque a veces vamos a enfrentar la realidad
Ellos estaban enfrentando la realidad. A ver, no había más que 5 panes y 2 peces. Estaban enfrentando la realidad y había muchísima gente a la que tenían que alimentar. Dijo Jesús, no podemos, ¿cómo le vamos a hacer? Es muchísima gente, mejor diles que se vayan, mejor ya despáchalos. Muchas veces vamos a tener que enfrentar la realidad, pero no nada más enfrentarla, sino creer en lo sobrenatural de parte de Dios, en medio de la realidad, en medio de la realidad. A mí el diablo me hablaba muchas veces a mi oído, cuando estaba enfermo, y hacíamos avivamientos e hicimos una cruzada de milagros. Entonces hicimos esa cruzada de milagros, hermano. Yo ya no podía cargar aparatos, yo ya no podía andar moviéndome, subiéndome a la escalera, acomodando luces, no, ya no podía. Yo ya andaba con bastón, ya no podía caminar, traía mi bastón, andaba así al pasito, nomás les decía, esa bocina más para allá, así probadito, parecía señor de 100 años, y con el bastón ahí andaba, esa bocina más para allá, pero el diablo venía y decía, ¿vas a hacer cruzada de milagros, ocurrente? ¿Vas a hacer cruzada de milagros? Mírate cómo estás, Dios no te ha sanado a ti, mírate cómo estás. Y aún así decía, necesitamos hacer cruzada de milagros, porque allá afuera hay mucha gente que está peor que yo, y necesitamos hacer cruzada de milagros. Y hacíamos la cruzada de milagros, hermano. Hicimos esa cruzada de milagros. A ver, tuvimos buen tiempo, tuvimos buena asistencia, pero la gente me miraba a mí, como diciendo, ¿y el pastor qué? La misma iglesia me miraba a mí, me decía, pastor, lo acompaño para orar ahí en el altar. Pues vamos, pero estoy peleándola todavía. Y a veces me acompañaban y ahí a un lado a mí me sostenían y estábamos orando. Pero yo seguía creyendo, pero lo que hacía era animar a la gente por un milagro, porque yo lo estaba viviendo, yo la estaba peleando. Yo sabía lo que se sentía y le decía a la gente, tú sigue creyendo, yo también la estoy peleando, yo también necesito un milagro, pero yo sé que Dios me lo va a dar. Y así mismo te digo a ti, que tú pelees, que tú creas. Y esas personas creían por milagros, porque yo también lo estaba peleando, yo también estaba necesitado de un milagro. Hicimos un avivamiento, ya estaba peor. Ya estaba peor, hermano. Ya andaba con las muletas. Ya andaba con muletas y ya no me podía enderezar. Ya estaba más agachado. Y estaba predicando el pastor. Y yo estaba ahí atrás, sentado y con un dolorazo. Y el pastor predicando y hace el llamado, pasan los hermanos. Y gente sana ahí en el llamado. Y yo ahí atrás. Me decía el diablo, ¿y tú qué? ¿Tú qué? Estás haciendo avivamiento, estás haciendo esto, estás haciendo lo otro, ¿y tú qué? ¿Por qué tú no sanas? Pero hermano, yo veía la necesidad también de los demás en medio de mi realidad, en medio de mi necesidad. Veía la necesidad de otras personas. Por eso hacíamos eso. Llegó el tiempo en que Dios me sanó, llegó el tiempo en que Dios me restauró. Y gloria a Dios por eso. Llegó el tiempo en que Dios hizo un milagro en mí. Pero mientras, yo hablaba a las personas, mientras animaba a las personas, porque estaba viviendo la realidad. Los discípulos estaban viviendo esa realidad. Los discípulos tenían poco alimento, tenían mucha gente a cual alimentar, y se enfocaron en esa realidad, pero no tenían esa mirada de misericordia hacia la gente. Eran discípulos, sí, ahí estaban con Jesús, sí, pero ¿cómo veían a la gente? Como una carga. Porque el Señor, ya diles que se vayan, ya diles que se vayan. A veces así miran a la gente como una carga. Llegó un nuevo converso, voy a tener que estarlo
correteando. Llega un nuevo converso, voy a tener que estarle dando raite. Llega un nuevo converso, voy a tener que perder mi tiempo ahí platicando con él. Los discípulos veían a la gente como una carga. Pero Jesús dijo, hey, no, hay que darle nosotros el poder. ¿Cómo miramos a la gente? ¿Cómo miramos a las personas? Aún en medio de nuestra realidad, hermano, podemos estar pasando por muchos problemas, sí. Podemos estar pasando por enfermedades, sí. Pero podemos animar a la gente, mirar a la gente, ven, con misericordia. Mirar a la gente, ven, con misericordia, así como el Señor tuvo misericordia de ellos. Dice el verso 14, saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de esa gran multitud. Dice, son muchos los que están aquí. Voy a predicarles, voy a sanarles y les voy a dar comida para que se vayan a gusto a sus casas. Tremendo. Él no lo miró como una carga, ¿verdad? No lo miró como algo pesado. Los discípulos lo están mirando como algo pesado. Los discípulos están viendo su realidad. Señor, ya es tarde. Nosotros también tenemos hambre. Somos 12 y nomás hay 5 panes. Apenas de a mitad nos va a tocar. ¿Cuántas veces, hermano, en medio de la escasez hemos tenido que racionar la comida? A veces tenemos que racionar las cosas, ¿verdad? A veces tenemos que racionar la comida, ¿ver? Porque hay escasez. ¿Te imaginas? Ellos dicen, son 5 panes y nosotros somos 12. Es más, contigo 13. Ni de a mitad nos va a salir. Ni de a mitad nos va a salir. ¿Por qué? Porque estaban viendo su realidad. A veces así estamos, hermano. Vemos nuestra realidad y racionamos cosas. Pero aún así, en medio de esa necesidad, podemos ayudar a alguien más. En medio de esa escasez, podemos ayudar a alguien más. ¿Por qué? Porque no estamos viendo las cosas, con los ojos terrenales en medio de nuestra necesidad. Estamos viendo, las cosas con misericordia hacia la persona, hacia la gente. Personas allá afuera, que necesitan mucho más cosas que tú. Nosotros podemos decir, ¿cómo necesito cosas? Estás bien bendecido. Pero hay gente que realmente necesita más cosas. Y sobre todo, necesitan al Dios al que tú le sirves. Necesitan de ese Dios poderoso al que tú le sirves, Necesitan a ese Dios, de poder, ese Dios de sanidad, ese Dios que puede hacer milagros, proezas y todo, hermano. Necesitan de ese Dios. Pero nosotros, ¿cómo estamos viendo a las personas de afuera? Viene este loco otra vez. Ese loco necesita de Dios. Ese loco necesita de Dios. Ese loco necesita una mano que le diga, ánimo, Cristo Jesús te ama. Cristo Jesús puede cambiar tu vida. Acércate a Dios. Ese loco necesita una persona en la cual pueda confiar. El presidente Reagan dio todos esos millones porque tuvo compasión de la gente que perdió a sus seres queridos en la vida. Tuvo compasión. Nosotros como cristianos tendremos compasión realmente de la gente de afuera. Tendremos compasión de las personas allá afuera. O decimos, esto es para mí, lo que Dios me ha dado es mío y nada más. Una vez escuché un discipulado donde dice el pastor, lo que hay en casa, dice, por decir, hablando de las cosas del hombre, dice la mujer, es de los dos. Hablando de dinero, hablando de esto, dice, es de los dos. Pero cuando la mujer gana su dinero, dice, es mío. Es mío nomás. Te le dicen, y a veces así hacemos. No miramos la necesidad y decimos, esto es mío. Se la echan los demás. Ahora me invitaron a comer y tuve que terminar pagando. Me dijeron, yo te invito a comer. Bueno, pues vamos. Pero ahora sí me la aplicó. Yo te invité, pero tú pagas. Padre santo.
Entonces, a veces, hermano, así estamos. Miramos la necesidad y aún mirándola, decimos, esto es mío. Esto es mío. De aquí no sale nada. Cuando en realidad, amén, el Señor Jesucristo puede hacer milagros, hermanos, suplir necesidades, amén, hacer milagros poderosos. Amén, Él está tomando una decisión, le dice a los discípulos, amén, bueno, hagan esto, tráiganlos para acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Pero ¿qué fue lo que hizo, hermano? ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Clamó a Dios primero. Dice, levantando los ojos. Tomó los panes, levantó los ojos y clamó a Dios. Bendiciéndole, Señor, bendice, multiplica. Y eso es lo que se nos olvida, hermano, cuando nos enfocamos en nuestra realidad. Eso es lo que se nos olvida a veces cuando estamos enfocados en nuestra realidad. Se nos olvida clamar a Dios primero. Se nos olvida levantar los ojos. Se nos olvida mirar hacia el cielo y decirle, Dios, ayúdame. Dios bendice, Dios suple, Dios multiplica. Dios multiplica esto. Había una hermana de mucha fe. Estábamos ensayando teatro y dijo la hermana, vámonos todos los del teatro, todos los que ensayamos teatro, dice, vámonos a la casa, dice, puse una olla de elotes. La olla de elotes. Y nos fuimos todos los del teatro a esa casa. Y la hermana saca su olla de elotes y la pone en medio de donde estábamos todos. Ahí está, dice. Y pues agarren. Yo me quedé viendo y dije, padre, vamos a tener que partir por mitad. Bueno, vamos a tener que sacar 3 pedazos de un elote. Era una olla así más o menos, así chiquita. Y nosotros éramos como 15 los del teatro. Imagínense. Y nos quedamos viendo, me queda viendo mi esposa. Pues vamos a orar. Vamos a orar por esta olla, que Dios la multiplique. Y pues oramos, le digo, hermanos, vamos a orar por los alimentos. Pero yo más bien lo estaba haciendo por los elotes. Y digo, vamos a orar y Señor bendice estos alimentos, multiplica estos alimentos. Y sabes, hermano, yo me comí como 3 elotes. Y los hermanos seguían agarrando y seguían agarrando. El chiste es que nunca le vimos fin a esa ollita. Nunca le vimos fin, hermano. Metían la mano y seguían saliendo. Se veía el agua ahí arriba, pero metían las pinzas. Y, aquí está otro. ¿Quién quiere otro? Metían las pinzas. Aquí está otro. Y metían las pinzas y ahí estaban, hermano. No sé cómo lo hacían, pero yo sé que fue Dios esa vez multiplicando esos elotes. Al Dios de poder el que le servimos. En ese Dios, poderoso, esa hermana dijo, pues aquí están. Nosotros el teatro éramos como 15 y luego la familia de la hermana, su esposo y sus 2 hijas, un hijo y una hija. Pero nunca le vimos bien. Dios suplió, Dios bendijo, Dios multiplicó esos elotes. Por eso sabemos que servimos a un Dios de bendición. Es un Dios que bendice, un Dios que ayuda. Pero ¿cómo miramos a las personas aún en medio de nuestra realidad? ¿Cómo miramos a la gente aún en medio de nuestra realidad? ¿Con compasión o con indiferencia? Indiferencia, se hecho. Mientras yo esté bien, se ha hecho. ¿Cómo miramos, hermano? Acuérdate que somos cristianos. ¿Cómo miramos a las personas? Por eso todo pensar cómo miras a las personas. Porque hay personas allá afuera que necesitan del Dios al que tú les sirves. Ese Dios que te bendijo, ese Dios que te restauró, ese Dios que te ayudó, ese Dios que te suple. Ellos también lo necesitan. Hay gente allá afuera que necesita de ese Dios que sana, de ese Dios que restaura.
¿Y qué hacemos? A veces volteamos, ¿no? A veces volteamos, no veo, no veo. ¿Está sufriendo? No veo. ¿Sabes? ¿Qué haría usted? Cierre sus ojos y piense. Tu amor me cautivó, nunca